no puede trabajar en el plano abstracto. El máximo que puede alcanzar es el plano concreto. Estamos hablando, ¿no? Esto más o menos no tiene cuerpo causal, porque el cuerpo causal está creado por las cualidades que surgen superiores del alma en encarnación física. Por lo tanto, prácticamente, desde que empezó a trabajar sin aportar cualidades al cuerpo causal, el cuerpo causal empieza a languidecer por falta de alimento, se va extinguiendo. Entonces queda solamente el proceso de unificación mental en el plano concreto. Es decir, que el sentido común, la lógica, solamente opera. La intuición está más allá de la capacidad humana. Pero él es capaz de tener conocimiento de los prácticos. No. Es un que no puede traspasar la barrera impuesta por la ley. Él es sujeto a la gravedad de la materia astral y la materia mental y la materia física. Con el egoísmo que tiene, porque sus actos siempre son contrarios a la ley. Entonces, todo su proceso es de ir restando vida al cuerpo causal, que es un cuerpo de cualidades, que es un cuerpo de luz, como decía Pablo de Tarso. Por lo tanto, como que no crece luz, el cuerpo causal se va languideciendo y va desapareciendo. Entonces él queda solamente limitado a los tres vehículos de una sola vida temporal. Pero, no, puedes preguntar. No, un inciso solamente digo que aparte ya lo dijiste ayer, cuando nos lo dijiste, que queda cristalizado dentro de su propia voluntad. Exacto. Impide la cuenta, dice la Vicente. Hay un proceso en el cual el cuerpo causal se va reduciendo de tamaño, pero algo debe tener, porque en el momento que el cuerpo causal desaparece, la conexión entre la mona de la personalidad desaparece. Entonces acaba la vida física y ya no hay posibilidad de Exactamente. Entonces, tú lo has dicho, la mona de ella no tiene contacto con el alma. Es un alma que va vagando en pena, como se dice vulgarmente. Es un cascarón con vida solamente mental, emocional, pero y con solamente el impulso del alma en encarnación, que solamente es de una sola vida. Entonces, cuando ya ha llegado a este punto que el cuerpo causal ha desaparecido, entonces solamente le queda una sola vida para trabajar. Y una sola vida empleada al mal, y es para ir reduciendo, digamos, toda la reserva de luz que lleva desde el principio de los tiempos, con influencia monádica, y va quedando reduciendo solamente a los fuerzas elementales sus propios vehículos. El elemental, el ángel, digamos, lleva creador del vehículo físico, del cuerpo físico. El lleva creador del cuerpo emocional, y el lleva creador del cuerpo mental, pero circunscrito solamente al aspecto concreto. Entonces, el proceso este solamente es un alma, digamos, un punto de atención de conciencia, con cierta autonomía, por sobre los poderes del iniciado, sin tener contacto con el plano causal, porque domina completamente toda la estructura del plano concreto, del plano astral inferior y el plano físico inferior. Entonces no puede tener ningún concepto de lo que puede ser la belleza o cualquier concepto. No, él ha negado todo esto. Él solamente vive entregado al mal y al egoísmo. Digamos que él solamente piensa en su propio autorregocijo, en su propia tranquilidad, en su propia complacencia. La percepción del mago negro es egoísmo. Entonces yo te pregunto, ¿podrías por favor mezclar el aspecto de egoísmo? Porque de alguna manera el mago blanco que persigue su liberación no está en el egoísmo. ¿El mago blanco? Sí. No, porque eso... No, entienden, o sea, de alguna manera practicamos el hecho de que la persona cuando persigue una superación interna para liberarse no está con la liberación. No, creo que habría que analizar esto, es delimitar qué es un mago blanco y qué es un mago negro. Claro. O sea, entonces quedaría esto... Vamos a utilizar un símil muy científico, que es la ley de gravedad. Hay una ley de gravitación que hace que todas las moléculas del planeta o del universo vayan hacia un centro común de atracción. Esto se llama ley de gravedad, y nadie puede sacudirse de la ley de gravedad. Entonces hay otra ley de expansión cíclica, que es el movimiento de oscilación alrededor del Sol, o de traslación. Y estos dos movimientos, si los analizáis completamente, indican lo que es egoísmo y lo que es altruismo. El altruismo es salir del planeta hacia el Sol. Y, digamos, el egoísmo es todo cuanto constituye la materia hacia el centro de sí mismo.
Es decir, que yo, cuando es muy egoísta, todo cuanto tiene es para su propio beneficio. Y esto es un mago blanco. Hay mago negro. O lo que se llama, por ejemplo, la bolsa. Es decir, que todo este proceso es científico. Pero el mago blanco, lo que utiliza, no piensa en sí mismo, piensa en el bien del conjunto. Entonces está siguiendo la ley cíclica, digamos, de expansión o de altruismo. Y es la ley de servicio que, como sabéis, constituye la clave para el discípulo o para el discipulado. Es decir, que hay que estar muy atentos cuando hablamos del mago blanco, mago negro, y cuando hablamos del egoísmo en el sentido de creer que estamos trabajando para nosotros, para el propio beneficio. Cuando sabemos que el Maestro nos ha dicho muchas veces que el trabajo espiritual, si está enfocado en el mismo desarrollo del trabajo espiritual, ya no es el trabajo espiritual, es un trabajo autoenfocado, autodirigido hacia adentro. Y ya sabéis que también hay una cierta iniciación en la cual el propio discípulo debe desembarazarse del orgullo espiritual, de esas cosas que quedan de los residuos kármicos del pasado. Pero ningún mago blanco puede actuar con los sistemas del mago blanco. Uno rebasa las fronteras que limitan la luz y se hunde en otras zonas misteriosas más iluminadas todavía. El mago negro cada día se cierra más a las influencias, digamos, de la luz, siendo la luz la constante del cosmos. Es decir, que cuando hablábamos el otro día de un señor que me preguntó acerca del agujero negro, en la conversación que tuvimos en los de Bolivia, le dijo que el único agujero negro que hay en el cosmos es el egoísmo. O sea, hay una molécula atraída hacia su centro gravitatorio, como el humano negro. Y está sujeto a una rotación sobre sí mismo, nada más. Sin expansión psíquica. Todo cuanto lo hace con una idea preconcebida de beneficiarse. Y no mal encuentra un regocijo. Si como el mago blanco encuentra un regocijo en el bien. Es decir, que hay unas normas, incluso hay logias, y quedaríais aterrados si vieseis los pruebas al discípulo cuando tiene que enfrentarse con la logia negativa. Porque tiene que afrontar un día toda esta fuerza inmensa que constituye un mal organizado en el cosmos. Y ahí ya salimos de las fronteras planetarias y vamos a los insondables vacíos del cosmos, en donde existe un mal organizado. Y es el mal organizado también por las leyes de la gravitación, de todas aquellas nebulosas que están tratando de llegar al centro de sí mismas, para crear un principio común. Es decir, que el mal y el bien tienen su significación. Y si existe un equilibrio entre el bien y el mal, entonces casi se puede decir que existe una liberación. Y es el fundamento del signo de Libra para los entendidos en astrología, que es el equilibrio de todas las razones opuestas dentro del universo. Y siendo el bien y el mal dos razones, digamos, que constituyen dos polos opuestos, y el equilibrio entre los dos constituye un bien supremo, lo cual rehuye siempre el mal. Una manera que aislarse siempre dentro de su propia polaridad, lo cual no hace el mago blanco. Y el mago blanco busca el equilibrio entre todas las cosas. Y tiene que hacerlo porque la misión del mago blanco es ayudar en todos los niveles. Por lo tanto, tiene que conocer la polaridad de todos estos niveles. Conocer el mal para poder remediarlo. Es decir, que el mago negro, el mago blanco, debe conocer el mal organizado. Debe conocer todos los recovecos que constituyen los antros donde se manifiestan, donde se reúnen los magos negros, o los siniestros señores de la izquierda, como es el maestro tibetano. Entonces, la opción para un discípulo, yo creo que todos estamos en un plan de discipulado, y todos somos discípulos, incluso Cristo es un discípulo, y el logos planetario es un discípulo, porque siempre hay una potestad superior que puede instruir. Entonces, cuando estamos en el plano, digamos, del discipulado, lo primero que se le enseña a nuestras almas es a luchar contra la magia. Y no se dice hay que luchar de esta u otra manera, sino para evitar la magia negra hay que, como decía Ramón ayer, hay que activar la magia blanca. Es decir, si quieres luchar contra las tinieblas, debes convertirte en luz. Y al convertirte en luz, las tinieblas desaparecen. Y esto es lo que debe hacer constantemente el discípulo. ¿No? Lo que yo creo que lleva a la confusión es que la palabra egoísmo, como dice muy bien Arturo, resulta que
no la emplea el mago blanco, la emplean todas las personas, los humanos, que tienen conocimientos distintos y pueden tener conocimientos de lo que llamamos espiritualidad. Pero eso no quiere decir que sean magos blancos, porque toda persona que en el mundo de las finanzas, de la economía del mundo, está llevando a la ruina miles de personas que mueren de hambre, 1 millón casi diario, todas las personas responsables resultan ser magos negros, pero ellos mismos no lo saben. Ellos creen que obran de una manera que tiene que obrar así toda persona que tiene sus conocimientos y sus facultades. Ahora bien, esto tampoco es el mago negro. Entre la luz y la sombra hay la penumbra. Esta gente son penumbra y nosotros debemos aclarar la penumbra, porque el egoísmo está claro en todos los niveles, pues el egoísmo de poder, de dinero, de lo que sea, de buscar un reconocimiento, pero es que entonces no es plano de mago, no es el mago blanco, aunque su personalidad también puede tener facetas que no las entendamos, pero no es el egoísmo, está en todos los niveles que conocemos casi, pero es que no es un mago blanco el que actúa con egoísmo. El que es un verdadero mago blanco, vive tan desprendido de sí mismo que si no se ocupan casi los demás de él, quizá no tendría ni para comer. Es algo distinto, es muy distinto, pero sí que hay muchas personas que actúan como magos negros sin saberlo, aunque el verdadero mago negro por dinero prepara menjurjes y prepara cosas para hacer daño a determinadas personas porque le pagan para hacerlo. Eso es muy distinto. Pero el resultado del mundo hoy, de lo que llamamos la economía del mundo, está hecho que mueren 1 millón de personas diarias de hambre, y todas las personas que son responsables de esto tendrán su karma terrible, aunque de momento disfruten de las cosas, de los placeres del mundo. Esto es un egoísmo, ya digo, no es sombra del todo, pero es penumbra. Sí, ahí está, pero la definición exacta del mago negro y la del mago blanco viene dado por el mago negro o blanco se convierte a partir de la tercera iniciación, es decir, es autoconsciente. El mago negro o el mago blanco son autoconscientes. Pasa que a la tercera iniciación, a partir de la tercera iniciación, escogen el camino de la izquierda o el de la derecha. Entonces uno es mago negro o mago blanco autoconsciente, sabiendo exactamente lo que hacen, sabiendo dónde está el negro, el blanco, el azul, el grog y todo eso. Entonces ya Yo te voy a hacer una pequeña observación muy sutil al respecto. Y es que cuando obtienes la tercera iniciación, por primera vez en la historia de tu vida, enfrentas al Señor del mundo. Y todo aquel que ha enfrentado la paz resplandeciente del Señor del mundo y ha visto brillar su radiante estrella, jamás puede convertirse en un mago. Ahora bien, vamos a hablar de las pequeñas iniciaciones que nos llegan a la primera iniciación, porque nuestra primera iniciación jerárquica es la tercera iniciación, digamos, del mundo. Cuando estás en estas terceras iniciaciones pequeñas, digamos menores, que constituyen la primera gran iniciación planetaria, que conocemos como primera iniciación, entonces se puede ceder. Y estamos muchos que hemos obtenido estas primeras iniciaciones. La primera, segunda y tercera de tipo muy, digamos, dentro de los aslamas. Eso casi no hay ningún discípulo que tenga la tercera dentro de los aslamas. Pero hasta que nos llega a la primera iniciación, debe haber vencido muchas de las cosas que constituyen la atracción para los magos negros. Entre ellos el placer por sí mismo, la ausencia de temor, y luego el servicio a los demás. ¿Y qué es lo que está haciendo los discípulos en los momentos actuales? La regla de los discípulos actuales es el servicio. Pero en los principios de la era pasada, de Isis, todo el proceso de los discípulos era la obtención de la paz, de obtener, por ejemplo, la iniciación por una complacencia mística. El servicio pasaba inadvertido. Pero en la nueva era, la primera iniciación debe venir avalada por muchos actos de servicio en beneficio de la humanidad. Y cada cual puede realizar muchos actos de servicio y en beneficio o en atención a los actos que está realizando es cuando realmente puede ser iniciado. Lo que decíamos el otro día en mi conversación. El iniciado, antes de recibir la iniciación, debe comportarse ya como un iniciado. Y cuando hablamos de la iniciación, solamente nos referimos a la ceremonia. Fijaos bien. Al reconocimiento por parte de la logia de que un nuevo miembro ha entrado dentro del grupo que constituye la jerarquía planetaria. Y él ocupará desde aquel momento, me refiero iniciado, hombre, mujer,
el lugar que le corresponde dentro de la logia planetaria. Y cuando hay una congregación a la cual asisten todos los miembros, entonces existe siempre esta particularidad de que todos los discípulos o iniciados están por zonas. Los grandes iniciados delante, cerca de Cristo en el centro, luego vienen los budas de actividad, luego los kumaras. Es decir, es una cosa especialísima, pero que tiene que ver precisamente con la voluntad del hombre por acercarse a la divinidad, a las fuentes místicas de la luz. Ya. Sin embargo, hasta luego diciendo, claro que estamos hablando de un iniciático real, en un grado de iniciático real muy elevado, el hecho de comprender cuál es la finalidad de la evolución científica. Si lo miramos de manera fría, veremos que la evolución en sí es una forma de interacción que condiciona a sus seres, a un destino que determinado para ellos, hasta cierto punto es de alguna manera desconocido, por lo cual sufre padece, pasa una cosa, y que después, al fin y al cabo, todos examinan una forma de egoísmo para conseguir no sé de quién que la obtención de los temas. Entonces, claro, esto es palabras que Bueno, es que existe el propósito que está latente en la creación del universo. Todas aquellas personas que de una u otra manera se acercan a la fuerza de ese propósito, todo el acto que realizan es en virtud de ese propósito, no en virtud de ningún anhelo personal que justifique el propósito. Por lo tanto, la mayoría de personas, de discípulos y personas que meditan, de grandes pensadores, cuando están meditando, están buscando una satisfacción, un grado de elevación espiritual, lo cual es egoísta. Pues, por lo tanto, cuando hablamos de mí, hablamos siempre de buscar algo sin recompensa de Dios. El bien por sí mismo, o el amor por sí mismo. El amor es algo muy sutil. Pero amamos el amor, o amamos la complacencia, o es el compromiso entre dos o tres personas o varias personas. Exacto. Entonces aquí estamos reunidos, quizá yo creo, unidos por un propósito. En uno será más o menos definido, o más definido que en otro, pero en el fondo estamos siguiendo un propósito establecido hace muchos millones de años por aquel ser que llamamos el Logos planetario, que decidió encarnar en el planeta Tierra. Eso significa. Es decir, que lo que hacemos nosotros es robustecer al máximo este interés de Sanat Kumara por perfeccionar su mundo. Os voy a contar algo que sucede en los ramas. Y es que en ciertos momentos el discípulo es obligado a luchar contra la tentación, a luchar contra las fuerzas negras del planeta, que es lo que pasó con Buda cuando estaba en el árbol Bodhi, que tuvo que luchar contra todas las tentaciones del mundo. Lo que le sucedió a Jesús en el desierto y le sucede a cualquier místico que está enfrentando una situación nueva dentro de su mente y su corazón. La situación nueva que está creando el discípulo origina una crisis. Esta crisis origina una precipitación kármica que ofrece todos los visos de una tentación. Pero si sale con éxito de la tentación y continúa avanzando sin preocuparse poco ni mucho de sí mismo, entonces viene una parte dentro de las ramas en que se le enseña cómo luchar contra las formas, los pensamientos formas en el plano mental creado por los magos negros. Y aquí hay una lucha tremenda con los devas inferiores que están atados mediante formulaciones mantránicas al poder de los magos negros. Un mago negro posee el poder de los tres mundos, los cuatro mundos del mundo mental, los tres mundos, mejor dicho, porque el cuarto ya no pueden llegar tampoco. Porque el cuarto es de armonía y los carecen de armonía. Tienen una fuerza tremenda y puedo deciros que utilizan parte de la reserva de voluntad del propio Sanat Kumara. Aún tienen parte de esta voluntad. Por lo tanto, por esta parte de voluntad que conocen muy exactamente, muy científicamente podríamos decir, está actuando contra los éteres del espacio para obligar a ciertas entidades débiles de carácter inferior a secundar sus planes y propósitos egoístas.
Entonces, para un mago negro es muy fácil crear una situación ambiental definida. Cuando hay, por ejemplo, una persona que está en un proceso místico, el proceso de la tentación es lógico. Interviene para hacerle caer constantemente a la tentación. Y a veces curiosamente la relativamente. Si la persona es entera está en unas ramas, sí, pero habitualmente vemos los casos de obsesión en la mediunidad, que es cosa de la magia negra. Una cosa de la magia negra y os vais a reír de tal. Y sin embargo ha sido un tema de la jerarquía durante varios lustros. Y es la música pop. Y la música está moderna. Y el maestro dice, es una regresión al pasado. No es el ritmo o la melodía, sino es el tam-tam africano que está reproduciéndose en el presente. Fijaos bien que cuando existe una música de esas ruidosas, repercute en el plexo solar, que es donde trabajan los magos negros, precisamente. El mago negro no puede trabajar contra el corazón del individuo, que es sano, es su esencia, con la buena voluntad que imprime a cada uno de sus actos, sino que siempre está actuando sobre el centro del bazo, sobre el centro muladar y sobre el centro del plexo solar. Ahí hay una indicación sobre el cuerpo físico inferior, sobre el cuerpo astral inferior y sobre la mente inferior. Y allí este puede dominar mucho. Ahora bien, la vida enseña al individuo cómo guardarse. Porque cuando empieza a ver claro una situación, empieza la lucha contra las fuerzas que están tratando de entenebrecer su vida, de sumirla a la oscuridad. Y viene una lucha espantosa. Y esta lucha caracteriza la era actual de los discípulos. Fijaos bien, la imagen de la guerra, a la cual también lo digo Ramón, es como una gigantesca entidad psíquica que está presente en el plano mental y está absorbiendo las voluntades de los estadistas del mundo, de los hombres y mujeres que son de tipo nacionalista, es decir, que están atados a ciertos aspectos de su propia característica nacional. Y esto forma parte de este contexto que conduce a la guerra. Y no voy a meterme ahora en cosas culturales. Hablamos del sentido nacionalista que lleva a los hombres a la guerra. Y esto lo hemos visto cuando existe una guerra. Cuando se trata de una nación luchar contra otra, siempre se está buscando como justificación el espíritu nacional, sin tener en cuenta que el espíritu nacional está creado por los hombres. Y es un debate de gran poder que está aglutinando todas las voluntades de los hombres en cierta dirección. Lo que pasó, por ejemplo, con Hitler en Alemania. Necesitaba Alemania una prueba espantosa que la originó, que hubiera podido ser vital si hubiese existido en aquel momento una persona con facultades suprafísicas superiores, que era Hitler, que acogió toda la fuerza aquella, estaba flotando sobre el pueblo alemán, la condensó y se convirtió en un líder conducido por la magia negra. Esto es un hecho reciente, hace 40 años, ¿sabes? Que está presente todavía las llagas dentro del corazón de los seres humanos. Y aquí que hemos pasado una guerra, ya fue al principio, porque aquí se probaron las armas que se utilizaron después en Europa, en Asia, pues ya fue el principio, el fogonazo que llevó adelante la Gran Guerra. Bien, pues estas cosas suceden porque el discípulo está preparado para luchar contra la magia negra organizada. Y muy justamente el maestro Duhalco lo tiene tan visto. La Segunda Guerra Mundial, que es la continuación de la primera, del 14 al 18, fue el resultado de la ineptitud de los discípulos de afrontar la situación que le exigía su karma como discípulos dentro de los altares. Fue un fracaso de los discípulos. Si el discípulo hubiese luchado contra la guerra, con todas las fuerzas de su corazón, la guerra se hubiese evitado. Porque se hubiese destruido en una gran parte esta gigantesca entidad que llamamos la guerra. Como con el tiempo, esta gran entidad que llamamos el cáncer en el mundo psíquico también se ha destruido. Pero depende del esfuerzo colectivo de los discípulos mundiales y de los aspirantes, hombres y mujeres de buena voluntad. Así que, si pensamos que trabajamos por la jerarquía, porque nos reunimos aquí y hacemos la meditación y hablamos de cosas muy agradables, cosas que pueden constituir un gran conocimiento, nos equivocamos.
porque lo que se nos va a exigir de inmediato es trabajar contra estas formas mentales que existen flotando en los ambientes sociales de la humanidad y que como que pertenecen a un plano diferente de la nuestra visión normal, no los podemos concebir, no podemos ver. Si los viésemos seguramente que nos aterraríamos, porque son formas monstruosas creadas por todo el sentido humano de animación contra la vida superior, ¿no? Vida superior contra los propios propósitos de esa humana. Hay que tener en cuenta que ser esoterista no es leer muchos libros esotéricos, no es tener una palabrería fácil, ser un buen orador, un buen escritor esotérico, sino al mismo tiempo tener un contacto constante con la jerarquía y un sentido íntimo de bien a la humanidad. Esto es la base en que se fundamenta toda la jerarquía aquí en nuestro planeta y seguramente en todos los planetas de nuestro sistema planetario. Así que yo creo que es una gran responsabilidad asistir a reuniones donde se hacen meditaciones y se están pronunciando mantras que correspondían hace 50 años a secretos iniciáticos. El OM, por ejemplo, utiliza el mago negro en cierto tono que desconoce, por ejemplo, que desconoce en su aspecto superior o abstracto. Pero la voz del mago negro, el que la haya visto es aferrante, porque es frío, es algo que penetra la sangre. Y es siempre actuando en un tono bajísimo que retumba sobre el pecho solar, como el sonido de un bombo, digamos, de un tambor grande, que resuena aquí dentro. Pues aquello es lo que precisamente se vale la jerarquía negra del planeta, o la entidad esta que está trabajando contra los propósitos del Señor del mundo, para llevarlo al mundo a lo que llamamos música moderna, que es una exageración, una desviación de la verdadera música. Por poco que no le no podéis comparar la música estruendosa, el ruido que provoca estos ritmos infernal con la carencia, la melodía de las obras del Renacimiento, o después del Renacimiento, estas obras pictóricas, estas obras poéticas, estas obras sublimes. Y naturalmente constituye parte de la misión del individuo. Pero como hay un gran sector del mundo que es amante de esta música, porque todavía se está alimentando de lo que existe dentro del plexo solar y necesita todavía alimentar el elemental físico a través del plexo solar y ponerse en contacto con entidades gregarias que constituyen un tupido velo en el plano astral inferior. Y todos los pensamientos de esas personas no pueden ser que son mentales, son canomanásicas al 100%. No existe una mente organizada, existe solamente un impulso mental llevado adelante por un proceso, digamos, emocional. Y la emoción, el deseo y la mente van unidas. Es decir, que podemos decir que si existe una coordinación perfecta de los tres cuerpos, siempre es el mago negro, a través del principio mental organizado. Y este proceso puede seguir porque el mago negro conoce ciertos secretos, conoce ciertos elixires, conoce muchos secretos de la naturaleza que puede alargar su vida hasta cierto punto. Pero no le facilita nunca la entrada, digamos, en el mundo superior. Y por lo tanto no sabe nada del amor. Solamente sabe su autocomplacencia, que es lo que intentábamos decir al principio. Y todas las personas acomodaticias, sin darse cuenta, las personas holgazanas mentalmente y emocionalmente, que se dejan llevar por los impulsos gregarios o que se dejan conducir por el inconsciente colectivo de la raza, no son ni más ni negros que aprendices de mago negro. Y es duro, ¿verdad? Es la verdad. Visto con frialdad, visto desde un plano superior, con mucha objetividad y concreción. Por eso decía que una de las prácticas islámicas es luchar contra las formas mentales creadas por la humanidad a través del tiempo y robustecidas por aquellos devas que están siendo manipulados por los magos negros. Ahora, que llega un momento en que el karma se va acumulando. El mal acumula karma porque eso está dentro del principio de gravitación universal. Cuanto más llega peso el alma del mago negro, más está entrando dentro de los cauces, digamos, de la perdición de su propia alma, hasta que realmente desaparece por completo como alma y queda convertido en un ente gregario. Primero será una forma elementaria, irá extinguiendo su poder, pasará a un reino inferior de devas y finalmente se convertirá en esencia elemental. Si
significa que el contacto con la mona se ha perdido hace tiempo. Todo aquello ha sido llevarse, la fuerza de gravedad de la materia lo ha traído hasta el centro de la materia. En tanto que el mago negro deja la ley de la materia y se afianza en las leyes del espíritu, que no tiene gravedad alguna, al menos desde el ángulo de vista de nuestra observación esotérica secular. Quizá desde el plano cósmico se vea de diferente manera, pero nuestra visión es siempre, como decíamos, en 3 dimensiones. Y aunque tengamos una experiencia en 5 dimensiones, nuestra habilidad es ver si podemos conectar todo esto en estas dimensiones, lo más explícitamente posible. No sé si me explico, pero es un punto de atención porque realmente no hacemos mucho caso de las pequeñas advertencias que sentimos constantemente. Una de ellas es el servicio. Pero el servicio se ha convertido en una entidad abstracta, me parece. El servicio es abstracto. Bueno, sí, eso es servicio. Servicio, cualquier cosa en beneficio de otra persona o de un grupo de personas, es un servicio. Un servicio que va desde el pequeño acto de recoger una piel de plátano para que no caiga una persona, o de cualquier pequeño, o atravesar un ciego para que atraviese la calle, o bien luchar contra las fuerzas organizadas del ambiente, utilizando la fuerza mental y la iluminación. Por eso se dio, desde el tiempo de Patanjali, se dio a la humanidad las dos Yoga Sutras, y tenían por objeto liberar la mente del hombre del contexto colectivo del ambiente, del instinto gregario, y convertir a la entidad en una persona autosuficiente, dotada de una manera perfecta de los atributos de la divinidad. Y esto ha constituido la gran historia del yoga desde todos los tiempos. Que Patanjali ha dado la fuerza a la mente para poder luchar precisamente contra todo aquello que se oponía al libre ejercicio de la voluntad individual. Es decir, el poder que tiene el individuo de ponerse en contacto con su creador, que para eso hemos venido. Y hay mucho que hablar sobre eso, muchas tela que cortar. ¿Sí? De alguna manera, ¿cómo recibir la conversación con una persona que realmente está en toda la relación? Te pide ayuda una primera vez, te pide ayuda una segunda vez y tú vas compartiendo con eso. Para que tal vez te das cuenta que esa persona te está utilizando para conseguir de alguna manera y que al mismo tiempo cuando te necesitas te llama y cuando no te necesitas se lo digo. Entonces, ¿me podrías poner una solución? ¿Qué piensas sobre una actuación así que harías? ¿Dejarías de vida a esa persona? Bueno, porque sí. es momento que te ocupase un tiempo de tu vida. Ya. Y luego, una solución clara, concreta, tiene que venir precedida de un acto creador. El acto creador es aquel que convierte el ejercicio de la voluntad individual o libre albedrío en voluntad espiritual. Hay un techo de siguiente. ¿Por qué? Si tenemos libre albedrío solamente, que es la capacidad que tenemos de movernos como las ardillitas dentro de una jaula de nuestra pequeña mente, entonces nos veremos obligados a decir si esto que hago es bueno o si es malo, o si lo hago bien o lo hago mal. La razón natural nos inclina a buscar un punto de síntesis dentro del cual el individuo sabe si lo hace bien enseguida o si no lo hace bien. Hay una ley moral que regula su vida. Se deja llevar por esta ley. Ahora diréis, esto es muy difícil de conseguir. Ahora bien, existe el procedimiento, digamos, de la persona normal, corriente que somos nosotros, y es utilizar la lógica y el sentido común y hacer posible una gran simpatía dentro del corazón. Porque una cosa es que la persona realice un acto de servicio y otra que se estén burlando burlándose de su buena fe, de su espíritu de sacrificio o de devoción. Existe dentro del discípulo, discípulos muy avanzados, el proceso de cómo y de qué manera tenemos que servir a la humanidad. Os diré que esto es imposible de realizar si la mente está diciendo todavía si esto es bueno o esto es malo. Lo cual significa que estaremos perdidos dentro del conflicto de los opuestos, o dentro del conflicto de la elección, dentro de un plan de situaciones sociales o psicológicas, ¿verdad? Bien. Entonces, si la persona está actuando de acuerdo con la ley, y esto es siempre, como estoy diciendo, que está muy atenta, observando muy atentamente las cosas, es la única manera que puede ver las cosas claras, no observando a distancia o de flanco. Y
es una cosa que hay que considerar también. Sino que todo cuanto sucede delante de ti lo observes muy atentamente, con todo tu ser, no con una pequeña fracción de ti mismo. Porque si dejamos una pequeña fracción, aquella pequeña fracción discute si lo hace bien o lo hace mal. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Pues entonces, si estamos abiertamente con aquella situación, sabremos exactamente lo que tenemos que hacer. Claro, diréis, es muy fácil, ¿verdad? Es muy difícil, diría yo. Porque hay que estar muy atentos, y no estamos muy atentos. ¿Sí? También hay la ley de economía de fuerzas, que no permite que alguien te robe todo tu jugo que puede servir para otra persona más necesitada. Entonces hay que emplear esta ley de economía de fuerzas. Es un análisis y no analizar, es un dejarse llevar, y en un momento dado surge la palabra frente a aquella persona, la palabra dulce y suave, pero enérgica a la vez, que le pone el camino. Es algo que no puedes dejarte nunca atropellar, porque si te atropellan, no servirás para otras personas que te necesitan. Hay algo que es esta ley de economía de fuerza. En un determinado momento es aquello que tiene que brotar dentro de ti. Lo que dice, si estás tan ausente de ti mismo, saldrá la palabra adecuada para no dejarte atropellar también. Una ley textual. Fíjate tú, si la primera persona que has ayudado te hubiera liquidado, ya no podías ayudar a la segunda, ni a la tercera, ni a la cuarta. De todas maneras, Hay un destino por encima de las cosas pequeñas. como decía Vicente, es muy difícil, pero la misma pregunta, casi prima hermana de esta, es la pregunta de la Jesucristo. ¿Cuántas veces puede perdonar? Y es que, claro, yo lo miro desde otro punto de vista, que si alguien se está intentando burlar de mí, he dicho que es su problema. Entonces, claro, entonces llega lo que dice Leo ahora, la ley de la economía, ¿no? No sé. Pero hasta cierto punto has de estar muy seguro. Vamos a ayudar con una energía de segundo rayo, que es la que nos gusta y la que a los demás les gusta que les ayudemos, ¿no? De amor, de comprensión. Pero también es servicio ayudar a los demás con una energía de primer rayo, y probablemente es la que necesite. Y si se merece, ¿no? De alguna manera Cristo realmente, cuando le saca la energía de primer rayo, las personas que están mucho comprensión, mucho amor. Y también es servicio, ¿verdad? Sí, también. Según Pablo, en un momento determinado puede ser más sencillo que eso. Fíjate, determinar, por ejemplo, cuándo es necesario hablar y cuándo es preciso callar. ¿Quién puede medir los dos términos? Porque habitualmente hablamos más de la cuenta. Y cuando debemos ayudar con la palabra, callamos. Y a veces que tenemos que callar por observancia estricta de la ley interior, hablamos por los codos, como vulgarmente se dice. Es decir, que todo se circunscribe, y lo diré siempre, a ese sentido de máxima atención del hombre hacia todo cuanto sucede dentro y fuera de sí mismo. Evitar distracciones, porque ahora veremos cuando se esté hablando del plano mental, plano concreto, cuántas veces estamos distraídos durante un tiempo determinado en que nuestra mente debería estar ejercitando la atención. ¿Cuántas veces dentro de un gran problema estamos ausentes pensando en otra cosa? Lo cual significa que mientras estamos ausentes de aquella cosa existe un proceso de discontinuidad de conciencia y al propio tiempo un cortocircuito dentro de la ley de energía, que es como hablaba de nosotros. Una cosa es regular la energía, otra cosa es crear constantes cortocircuitos. Y cada vez que la mente queda paralizada en su acción, está creando un cortocircuito. La vida tiene que pasar por la mente sin encontrar resistencia. Porque la resistencia engendra el sentido de mí, o de yo, o de si esto debo hacerlo, o si no debo hacerlo. Es decir, porque llamamos técnicamente el conflicto de la elección entre los opuestos. Y esto es el misterio de la maniobra. ¿Cómo y de qué manera podemos sacudirnos de la influencia de los opuestos? Pues no hay otra solución que esta. Y si os dijese que la iniciación es un acto de máxima atención, y que se mide el grado de la iniciación, o la categoría de la iniciación, por el grado de atención que pone el iniciado, cuando debe recibir las palabras clave, y debe retenerlo en su memoria, debe estar completamente abierto, sea ante el Cristo o ante el ser humano, para recoger hasta el final todo cuanto él tenga bien de ti. Pues entonces,
Si es una gran atención que constituye el sagrado retiro de la rama, o el sagrado retiro iniciático, hay que empezar a preocuparse en la vida normal y natural. Y para mí esto es una cosa no abstracta, es una cosa muy concreta. Con solo que reconozcamos que no estamos atentos, ya está al principio de la comprensión de que debemos estar más atentos, ¿verdad? Si nos damos cuenta de la situación psicológica de nuestra vida y que la mayoría de los fracasos actuales es porque no estamos atentos, sea en el plano que sea, quizá entonces la modificación vendrá por añadidura, porque estaremos atentos constantemente. Y entonces, ¿qué pasará cuando la atención se haga automática? No mecánica, automática, me refiero que será algo que ya viene preparado, hecho, realizado. Entonces vendrán aquellas cosas que hablamos en la yoga sobre la dejación de la antakarana, o coger una antakarana de tipo supuesto desconocido, que vaya desde el plano búdico o a través del plano búdico buscando una superior, digamos, iniciación en el plano ámbico. Pero cuando me refiero a atención, sé por qué lo digo, porque realmente al discípulo se le calibra por la atención que deposita en todo cuanto realiza, no solamente en el nivel interno, sino en el externo. Es decir, que aquello que decimos, esto ya lo hago, es de rutina. Incluso la rutina puede convertirse en un semillero de disculpa. Yo me refiero a un acto de conciencia que devine automático, porque ha sido vencida la inercia del propio movimiento antagónico que conducía a la ley de gravedad. Porque la ley de gravedad que hacía en la mente, en la emoción, en el cuerpo, se indica que el ritmo de la vida se ha paralizado o está enfrentando un cortocircuito. A partir de este momento en que uno se da cuenta, vuelve a ligar al cortocircuito, lo elimina y vuelve a circular la energía. ¿Cuántas veces sea posible o sea necesario? Porque aquellas palabras que decía Cristo, levanto ya. Cuando caigas, no te preocupes, no empieces a lamentarte porque entonces pierdes el tiempo. Estás creando confusión dentro del campo de los recuerdos. Entonces levántate y anda. Significa, vuelve a anudar el cable de la discontinuidad que creaba la discontinuidad de la conciencia, elimina cortocircuitos y vuelve a andar. Y esto es algo que podemos aplicar nosotros. Si me canso, voy al descanso, vuelvo a poner un ejercicio. Y no es tan difícil porque no es un ejercicio, digamos, suprahumano, tampoco es una disciplina específica de un yoga específico. Es una ley natural que el individuo debe estar atento, porque si no está atento, vivirá de los residuos del pasado, por cuanto la experiencia del presente no podrá él abarcarla dentro de su mente y su corazón para constituir su motivo de experiencia. Por poco que lo analicéis, lo veis claro. Ahora me diréis, es difícil, muy bien. Todo es difícil. Es reorientar el propósito antiguo de cifrarse solamente dentro del circuito de los vehículos. Ahora vamos hacia una espiral superior. Una espiral que es la propia voluntad del Creador, o que es el propósito del Sanat Kumara, o la voluntad del maestro, o el amor de la jerarquía, y exactamente lo que queráis. En esencia siempre es un movimiento constante al cual debemos adherirnos para no caer, digamos, en la sofisticación de los vehículos o caer dentro del campo de los opuestos, con toda la fuerza de todos los circunstantes que están gravitando sobre el mundo actual y que constituye lo que llamamos karma. El karma, si lo miramos desde el punto de vista, es una ilusión. El día que el hombre se dé cuenta de que el karma es una ilusión, el karma desaparecerá. Lo que pasa es que está atado a su karma y está atado a la rueda de muerte y nacimiento. Se enamora de su propio dolor y le rinde culto en lugar de erigir culto a la realidad, a la verdad y a la paz. Fijaos bien que cuando obtiene la paz, enseguida vuelve así con una sensación de sobresalto. Y habéis notado esto algunas veces. ¿Pero qué me pasa a mí? Al decir qué me pasa y habéis perdido el éxtasis. ¿Y cuántas veces no lo hemos experimentado? Son cosas concretas. Dicen que soy muy abstracto, yo digo que soy muy concreto, porque yo sé que todo el mundo lo está experimentando. Es decir que cuando estamos trabajando bien y no hay cortocircuitos, no hay discontinuidad de conciencia, no hay por qué llegar toda la noche a crear el proceso de intravisualización.
o visualización de los actos que hemos realizado durante el día en un afán de rectificarlos o de hacer conciencia de ellos. Porque esto es estar mangoneando dentro del campo de los recuerdos. ¿Verdad? El día que tengamos una atención que rebase las 2/3 partes de la intercarnal de nuestra mente, no tendremos necesidad de la recopilación diurna antes de acostarnos. ¿Por qué? Porque no habrá discontinuidad. Y es la discontinuidad la que crea roces y fricciones y la que acumula karma dentro del contexto individual. ¿Podrías hablar sobre la capacidad de recuperación que tienen las disciplinas técnicas tanto diversas que existen, pero que no? Bueno, yo diría que el mundo se ha ido masificando en ese aspecto y que el individuo, por inercia, porque no quiere trabajar, se deja abandonado a todo cuanto le suministra el ambiente sin pasado por el determinante. Entonces, quizás por todas estas cosas. Ahora bien, cuando una persona tiene un problema y el problema es incapaz de realizarlo porque no lo ve abiertamente o porque le falta facultades, recurre a la primera opción que se le presenta para tratar de liberarlo. Y una opción puede ser un campo esotérico, puede ser el yoga, puede ser un sistema meditativo, puede ser ciertas disciplinas o prácticas cristianas, lo cual el hombre necesita sentirse hacer algo, creyendo que en este hacer algo está, digamos, eliminando cortocircuitos de su propia vida, o la insuficiencia o el temor que siente dentro de su corazón. Bueno, esto puede durar, porque como es algo artificial, porque el hombre se basa y debe observarse a sí mismo, entonces al tener que buscar un auxilio extraño lo neurotiza, porque se está apartando de su propia convicción natural. Ahora bien, existe otra cosa. ¿Qué pasa con el sexo? Al sexo se le da una importancia exorbitante por dos cosas. Una dijo el amigo Ramón ayer, y es la erotización ambiental. Pero existe también que el hombre se siente incapacitado por crear. Y la única fuente creativa que le ha quitado hoy en su haber es el sexo. Y por esto le da una importancia extraordinaria. Que forma parte de un proceso de neuralización, pero colectiva. Luego el individuo como que no está mirando las cosas con la suficiente objetividad, porque está entretenido en otras cosas que parece que parecen superiores a su modo de ver, y está dejando que el compás del tiempo esté trabajando en su interior, y nada de luz interna, ni formas eternas y cosas ni místicas le puede entrar dentro de su corazón. Entonces, la frustración está no solamente en el campo de las personas normales y naturales y corrientes, sino que está dentro del campo del esoterismo, constituyendo, digamos, un agujero negro, por decirlo de alguna manera, dentro del cual se sumergen todos aquellos incapaces de realizarse a sí mismos dentro de las prácticas de la buena ley. Es decir, creyendo más en sí mismos que en las cosas externas. Es un porcentaje muy reducido, como decíamos ayer, quizá un 5% de las personas tienen la mente desarrollada o están en trance desarrollada. Los demás están pensando camanásicamente, de una manera inductiva, de una manera, digamos, casi gregaria, y están siguiendo de una otra manera la ley del rebaño, o el espíritu gregario. Y naturalmente, como que existe dentro un proceso creador que está siendo oscurecido constantemente por el sistema que tiene el individuo de basarse en lo que dicen los demás y no en sus propias intuiciones, entonces viene una neurosis colectiva. Y parte del gran problema que tiene hoy día la humanidad dentro de la neurosis está en el gregario, en el sentido gregario o en el inconsciente colectivo. Lo que pasa es que hay que darle nombres a las cosas, porque así se ha dado a través del tiempo. Pero el proceso es un proceso que si la persona estuviese atento en el nivel que sea, que fuese, se liberaría de muchos de los complejos y de muchos de ese sentido de frustración que se ha adueñado del ánimo de las gentes. Esto es algo sobre el cual valdría la pena meditar, porque realmente constituye un campo de observación para el discípulo en entrenamiento iniciático. Sí, el domingo también tenemos otro de las válvulas estas, que es el consumismo, ¿no? Que es otra de las válvulas que te quería decir en tu conferencia, ¿no? Que es también otro objeto de neuralización
en fin, frustraciones, etcétera, que flotan en el ambiente, el deseo de tener más, la producción de ofrecer más, ¿no? Es un poco también la serpiente que... No, el sentido de acumulación. Que, fijaos bien, el sentido de acumulación está liado con la ley de gravedad. Cuanto más cosas, más me siento yo. ¿Y no es verdad? Cuanto más cosas, más no yo y menos yo. El proceso es aquí. Por lo tanto, ¿qué pasa con el proceso que llamamos de ascensión o de levitación? Solamente puede levitarse en ciertas etapas místicas. Cuando la persona, por a gravitación natural, es decir, porque ha acumulado dentro de su cuerpo físico una cantidad considerable de átomos de hidrógeno, puede elevarse a levitar. Un día os explicaré cómo se realiza esto, no para que lo hagáis, sino para explicar el proceso. Debe ser un poco largo. Pero existe después la contraparte del sentido de la ascensión del Señor. Cuando en cuerpo y alma, tal como místicamente se tiene, y no dentro del sepulcro, asciende a los cielos. Fijaos bien, la primera contradicción del cristianismo normal, que no está dentro, está ascendiendo en cuerpo y alma, si lo dice la Biblia. Sí, pero los propios discípulos, los propios evangelistas, 4 de ellos, los evangelistas, tenían tan poca fe, que incluso después de haber visto la demostración de la livianidad, de la ausencia de gravedad de Jesús o Jesucristo cuando estaba caminando sobre las aguas, que necesitaron, o sea, en el momento de la ascensión necesitaron ángeles o necesitaron un soporte externo al propio Jesús para elevarlo a los cielos. Pues si vemos de momento, fue elevado, no se elevó. Ahí está lo curioso, ¿no? La falta esta de la propia fe de ellos mismos. Bueno, es que una cosa es un tratado esotérico que está tratando de indagar las causas de todas estas cosas aparentemente enigmáticas con respecto a la vida de Cristo, de cualquier otro maestro que puede realizar sus prodigios, y nos encontramos con la inadecuación a la científica al proceso que debe llevarse en los otros tiempos. Continúa la Iglesia, que es la que está llevando estas cosas, a un sentido dogmático igual que el primer día. Lo que pasa que como la nueva era es científica y de grupo, está eliminando muchos de los conceptos teológicos y los está arrinconando. Y ahora están desesperadamente los teólogos tratando de justificarse de una manera esotérica, lo cual es imposible, porque en el fondo todavía continúan siendo dogmáticos y teólogos. Ahí está el proceso de aquí. Son los mismos, ¿verdad? Quizá se presentan, y fijaos cuántos jesuitas y cuántos sacerdotes están hablando hoy día de cosas esotéricas, es decir, las cosas supranormales. Todos los campos de los poderes psíquicos están ellos tratando de justificar su actitud, incluso mea culpa, pero en el fondo no se arrepienten, porque todo su significado vital está en la Iglesia. Y si se desmorona la Iglesia, ellos pierden todo su sustento espiritual y material, digamos. Entonces deben mantener esto a capa y espada a través del tiempo. Un momento, no iba a decir que los doctores en teología todos han estudiado la magia. Y lo digo porque en el libro de estudios de mi hermano salía esto en la asignatura de religión. O sea que cuando es un doctor en teología, todos desconocen la magia. Esto escrito en libros suyos. En una época en que no estaba tan cerrado, porque como no contaban en que el pueblo sería inteligente para entenderlo, pues podía salir alguna cosa que fuera la universidad, naturalmente. Entonces yo sé que cuando son doctores en teología conocen la magia. Eso está ya en sus estudios. Lo que pasa es que esto quedaba cerrado. Y ahora ver que los demás hay tanto movimiento orientalista y en fin, pues ahora ellos no tienen que hacer otra cosa que echar mano de lo que ya saben. Bueno, pero claro, la magia es muy pobre porque solamente se limita al exorcismo. Pero esto es una cosa. Entonces, si darse cuenta que la mayor fuente de magia de la Iglesia no le da el énfasis, que es la misa, que es la energía de la liturgia. Y la liturgia siempre el sacerdote viene a ser la copa mística del diablo. Pero los antiguos secretos iniciáticos se han perdido a través del tiempo. Solamente queda un hombre con ciertos conocimientos teológicos y dogmas y ciertas palabras que desconoce completamente su significado y está diciendo la misa. Para mí una misa para un sacerdote que desconozca el misterio está nula completamente. Naturalmente,
quizá exista de vez en cuando un sacerdote que conozca, o por su corazón abierto, se abra las influencias éticas y puede constituirse un acto de misterio como el que se realizaba en los tiempos andantes, utilizando los sacrosantos misterios del Santo Grial, que después vinieron transportados aquí a los sanjuanistas, después a los templarios y a todas esas personas, y a la masonería inclusive, que ha perdido también su eficacia debido a los intereses creados a través del tiempo. Ya no llevan el Santo Grial, sino que llevan una copa dentro del cual se puede beber vino, cerveza o cualquier cosa. No existe nada de eso. Así que han perdido el éxtasis de la vida. Sí, bueno, todo cuanto podéis decir es exacto, pero daos cuenta que el misterio y el misterio grial es eterno, porque sabéis que el misterio grial siempre es el cuerpo físico, el cuerpo astral, el cuerpo mental constituye una copa, y después viene el alma, que es la hostia, digamos, sagrada, y en los misterios antes era una bola de oro suspendido por arte mágica, y había mágica verdadera. Aquí no se levantaría una bola de oro con la voluntad del sacerdote, que conocía la fuerza antigravitatoria, fijaos bien. Ahí estamos con esto. Tampoco era espiritual aquello, era ciencia nada más. La ciencia, pero ninguna ciencia se puede realizar sin aparato alguno si no es una persona docta en esta ciencia. Llámelo iniciado, llámelo doctor en esta ciencia, pero hay que llevarlo eso muy claro, de que cuando una persona puede meditar es porque tiene ciertos poderes conseguidos de una manera científica, seguro. Pero el caso de Cristo sobre las olas, normal, o cuando se asciende a los cielos en cuerpo y alma, son misterios iniciáticos. Ahora bien, creo que pasó hace poco cuando estaba en la India, creo que fue en Vietnam, una viejecita que estaba para protestar contra Vietnam, pues atravesó el río, pues no sé qué río era, pero atravesó el río, sí, por encima de las aguas, demostrando un poder que tenía sobre los dos elementos. Daos cuenta que cuando se levita sobre las aguas es porque se tiene un poder sobre las ondinas de las aguas, o sobre los Neptunos y en el océano. Cualquier campo emocional dominado. Entonces tiene el control también y es exclusivo. En fin, son cosas de esas. Pero lo interesante, y ya no quiero pensar más, es que tengamos en cuenta de que el conocimiento esotérico, el conocimiento de las leyes de la magia, el conocimiento de todo cuanto tiene que ver con la iniciación, lleva consigo una gran responsabilidad. Esta responsabilidad solamente tiene un campo, por lo cual puede ejercitarse en el servicio creador. Es el amor hacia los demás, seguro. Es el compartir. Por ejemplo, si tenemos en cuenta que, tal como es el maestro tibetano, repito sus palabras, la meditación es un acto de servicio. Ahora bien, entonces vamos a definir cuál es la actitud ante el servicio de la meditación. Estamos tan atentos a lo que se está desarrollando y olvidemos si estoy bien o estoy mal, porque naturalmente después de la meditación existe un lapso de silencio, y ese silencio es creador, porque está infundido por los devas y porque los hemos invitado a través de los mantras y a través de nuestra actitud. Pero, ¿qué pasará si, por ejemplo, decimos, bueno, hacemos la meditación por sistema rotatorio? Hoy es Vicente, mañana será Juan y mañana será Ramón y iríamos pasando. Pues dais cuenta que puede llegar a esta posibilidad. Lo he dicho muchas veces. Hay que prepararse para llevar con la meditación, porque ha pasado el tiempo de los líderes. No hay líderes en el mundo espiritual. Hay jerarquía simplemente. Entonces todos tenéis que estar capacitados para llevar la meditación del grupo. Y para mí eso sería un acto de servicio. ¿Cómo vais a ejercitaros? Pues estar atentos a todo el proceso de la meditación. Repetir las palabras de la meditación como si fueseis vosotros los que lo estáis pronunciando. Los mantras inclusive. La afirmación, cuando hablo de la voluntad, hablo de cada uno de vosotros, o de cada uno de nosotros. En el centro de la voluntad es yo permanezco, pero no yo, vosotros todos. Estamos permaneciendo dentro de esta voluntad. No es la voluntad de Vicente, esto es muy claro. Es la voluntad de cada uno de nosotros, teniendo en cuenta que en estos momentos unos ojos que lo están observando todos, están también observándonos a nosotros. Están sintiendo los latidos de nuestros corazones mejor que nosotros mismos.
saben de nuestros fallos y de nuestras dificultades, pero de otra manera están esperando un esfuerzo mayor para reducir precisamente la obra de la magia negra al mundo, volviendo al principio de lo que decíamos. Es decir, que estamos practicando un acto de magia blanca. Y es una especie de liturgia, y empiezas a pensar que cada uno de los cuerpos en los cuales estamos enfocados, la mente, el amor y el cuerpo, constituye una gigantesca copa de oro sobre la cual debe verterse el misterio santo de Dios, que es la vida espiritual. Y que este cáliz debe ser tan puro delante que toda la energía que penetra dentro es para la humanidad, no para nosotros. No es que no tengamos nosotros dentro la paz que estamos dando a la humanidad, pero hay que renunciar a esta paz para sentir realmente la paz. Aquí hay un estudio que diremos en otro tipo de